Hola, bienvenido al canal. En el vídeo de hoy quiero ayudarte a obtener tus propias semillas. Hemos decidido grabar unos cuantos vídeos para ayudarte a que puedas obtener tus propias semillas en casa. Y es que hemos visto que habitualmente se cometen muchísimos errores. Algunos de ellos conllevan a que se degraden las variedades que intentamos preservar rápidamente. Otros, en cambio, a que las modifiquemos o que tal vez se pierda la fertilidad de las semillas en pocas generaciones. En el anterior vídeo te hablé sobre esos conceptos tan importantes como es la exogamia y la endogamia. Si aún no has visto el vídeo, te lo dejo por aquí, para que cuando acabes este le eches una ojeada, ya que son conceptos básicos y muy importantes para cualquiera que quiera guardar sus propias semillas. Hoy, en cambio, vamos a hablar sobre selección. Siempre que estemos guardando semillas para multiplicarlas en nuestro huerto, estamos seleccionando. Es absolutamente imposible no hacerlo, aunque a veces se puede hacer de una forma consciente e intencionada y otras veces no. Y si lo hacemos de una forma incorrecta o no prestamos la más mínima atención a la selección, lo más probable es que en pocas generaciones o bien hayamos modificado la variedad o bien que estemos perdiendo la fertilidad en las semillas. Solo hace 200 años que los humanos estamos seleccionando nuestros cultivos de forma consciente y entendiendo lo que estamos haciendo. Hasta entonces se hizo simplemente en base a la observación y faltándoles muchos conocimientos. Por eso se avanzaba muy lentamente y en la mayoría de casos se fracasaba. Pero al haber millones de personas intentándolo durante siglos y siglos, al final se consiguieron unas variedades que son las que tenemos hoy en día. Pero todas estas técnicas de las que quiero hablarte en este y los siguientes vídeos están enfocadas a que tú puedas obtener tus propias semillas en un plazo de tiempo mucho más corto. No hace falta generaciones para ver el resultado. Con 1, 2, 3 o máximo 10 años, en los casos más largos, puedes llegar a preservar variedades, mejorarlas o incluso crear otras. Aunque no lo hicieran conscientemente, es cierto que todo el mundo seleccionaba al guardar semillas, como te he dicho. Sin embargo, sí que hay un proceso que dominaban a la perfección nuestros ancestros, y es el aislamiento de distintas variedades. Ellos no entendían los cruces, no sabían lo que era el polen y no imaginaban que las semillas tuvieran también una parte, un polen o una planta que pudiera ser su padre. Simplemente obtenían semillas de las plantas madres y esa es toda la relación que entendían. Pero aunque no lo entendieran, de alguna forma se habían dado cuenta de que había algún proceso que hacía que las distintas variedades, si se sembraban juntas, se influenciaban entre ellas y se iban degradando. Y así, indios norteamericanos, por ejemplo, consiguieron en la misma tribu preservar y cultivar distintas variedades de maíz sin que se les hibridara. Y no simplemente plantándolos en campos distintos. Piensa que el polen de maíz puede viajar por el aire hasta 10 kilómetros. Así que tenían que estar muy convencidos de ese efecto de la hibridación para separar sus cultivos por distancias tan largas. Pero es cierto que más allá del aislamiento de variedades, todo lo demás, es decir, los cruces, las mutaciones, etcétera, para conseguir nuevas variedades, eso siempre sucedía por azar. Y es que la selección, sin entender ningún concepto de genética, no suele llevarnos a buen puerto. Tiene pocos resultados satisfactorios y además son a muy largo plazo. Por eso te recomiendo que veas este vídeo. Te voy a dar al final de todo unos consejos prácticos
muy útiles basados en los errores más comunes que vemos en la gente que quiere guardar sus semillas. Son errores que tienen que ver con la selección, con el tema que trataremos hoy. Y hablando de errores, vamos a empezar con un ejemplo práctico. Imagínate que has sembrado unos cuantos melones en tu huerto y cuando acaba la temporada vas y buscas el fruto más bonito, el que tiene mejor aspecto. De ese fruto guardas tus semillas. Al fin y al cabo, eso es lo que se ha hecho históricamente en el campo, se guardaban los mejores frutos. Pero como te he dicho antes, esto la mayoría de veces no funciona. Y eso lo constatas al año siguiente, cuando siembras esas semillas que habías guardado y te das cuenta que todos los melones que has obtenido son absolutamente distintos a los del año pasado. ¿Qué ha podido fallar en esto? Pues así, de buenas a primeras, seguro que hay 3 errores muy básicos que has cometido. El primer error, súper importante. Has creído que el melón es el resultado del cruce. Y esto no es así. Es muy habitual, la mayoría de gente así lo piensa, pero es falso. El fruto de una planta forma parte de la planta madre. No es el resultado del cruce. El embrión está en la semilla. Solo el embrión es el resultado directo del cruce. El fruto es un tejido más que tiene toda la genética de la madre, igual que podrían ser sus hojas o sus raíces. Por eso, las características del fruto serán distintas a las características que tiene la semilla, que sí que es fruto de un cruce. El segundo error es que no has tenido en cuenta el polen. Simplemente te has fijado en el fruto, que es parte de la planta madre, y has decidido recoger el fruto de una planta, en concreto de un melón, y no del que había al lado, porque el que había al lado no te pareció tan bueno. Pero te has planteado que posiblemente el polen del melón que has escogido puede venir de cualquiera de las meloneras que has decidido descartar. Fíjate, en este caso tendría el mismo sentido coger un melón bueno que uno malo, porque la probabilidad de que la mitad de la carga genética sea de la planta que buscas es la misma. Por eso es muy importante asegurarnos de dónde proviene el polen. Y para eso existen varios métodos para hacerlo, simples, que puedes aplicar en tu huerto, pero eso lo trataremos en futuros vídeos. Y el tercer error, que también es muy común, es que no has escogido la mejor planta. Fijándote en el fruto, has dejado de lado lo más importante, que es la planta en sí. Si solo te fijas en el fruto, es muy probable que escojas caracteres que no te interesan. Por ejemplo, en el caso del melón. Imagina que has encontrado un melón perfecto, con muy buen aspecto, grande, dulce. Podría ser que eso sucediera porque la planta solo ha dado un único melón, y por lo tanto ese melón es más grande. ¿Querrías seleccionar realmente plantas que sean muy poco productivas, que solo te den un único melón? Probablemente no. Por eso, si solo te fijas en el fruto, lo más probable es que acabes seleccionando caracteres que no te interesan. Te he hablado sobre el tamaño del melón, pero hay muchos otros ejemplos en los que sucede esto muy habitualmente. Siempre que selecciones un fruto para sacar las semillas, no te fijes en el fruto, porque este puede ser el resultado del ambiente, de las condiciones que han habido puntualmente para formar a ese fruto, y todo eso no va a quedar reflejado en la genética. Fíjate, en cambio, en la planta madre. Eso te va a dar muchísima más información. En el anterior vídeo diferenciamos entre plantas endógamas y plantas exógamas, o aquellas que favorecen recibir su propio polen y autopolinizarse, y aquellas otras que de una u otra manera evitan esto. En el caso de plantas endógamas
es muy sencillo, como podría ser el tomate, el guisante o la judía, por ejemplo. En estos casos solo debes fijarte en la planta madre. Si tiene buen aspecto, selecciona semillas de ese individuo, porque esa es a la vez el padre y la madre. Pero en plantas exógamas, que de alguna manera dificultan que ellas mismas se puedan polinizar, ahí hay que dar un paso previo, porque tenemos que asegurarnos que el polen de las plantas que no nos interesan no vaya a entrar en juego. Y la forma sencilla de hacerlo es excluyendo esas plantas de una u otra manera. Más adelante te enseñaré formas de hacerlo. Cuando queremos crear una variedad nueva o mejorar una variedad existente, necesitamos aplicar la selección. En cambio, cuando lo que queremos es simplemente mantener una variedad tradicional, por ejemplo, entonces lo que debemos hacer es un tipo concreto de selección, a la que llamamos descarte. Cuando seleccionamos, lo hacemos solo de aquellas plantas que tienen los caracteres que nos interesan. En cambio, cuando descartamos, asumimos que la variedad ya está bien, así como se nos presenta, y en ese caso solo debemos retirar las que de alguna forma se desvíen. Y esto, que parece muy simple, tiene varias implicaciones que iremos viendo. Siempre hay que descartar para mantener una variedad. Ese concepto de simplemente voy haciendo y voy manteniendo sin intervenir no existe. Eso no lo podemos hacer. Si no se descarta una variedad en pocas generaciones, se acaba degradando y mucho más rápido de lo que solemos pensar. Esto sucede porque siempre hay mutaciones, siempre hay recombinaciones genéticas, siempre hay cruces accidentales y debemos ir depurando todas estas cosas. Quiero enseñarte justamente esto por aquí. Fíjate, tengo esta albahaca que tiene la hoja rizada y es de la variedad Mrigani. Esta variedad tiene un sabor muy especial, tipo albahaca tailandesa, y esta forma de la hoja tan característica. Y mira, me ha salido por aquí entre medio esta otra, no sé si es fruto de un cruce, de una mutación, pero claramente las hojas son distintas. Así que este es un caso en el que debemos descartar. Si no lo hacemos, la generación que viene ya va a ser completamente distinta. Así que estas ramas podemos utilizarlas para cocinar. Y es que lo bueno de los descartes en un huerto doméstico es que no los perdemos, la mayoría de veces nos los comemos. Con el maíz, por ejemplo, que puede parecer un poquito más difícil, te lo pongo como ejemplo para darte ideas de cómo se puede descartar sin perder la cosecha. Pues con el maíz lo que haríamos es, de las plantas que vemos que no son interesantes, que no cumplen las características, les cortamos la parte superior, donde están las flores masculinas. Así no tendremos ese polen por el ambiente. Y luego, una vez ya haya acabado su ciclo, vamos a guardar semillas solo de mazorcas que estén en plantas que sí tengan la flor masculina. Todas las mazorcas de las plantas a las que les hemos cortado la flor masculina nos las comemos y solo guardamos semilla de las otras. Si en lugar de descartar lo que estamos haciendo es seleccionar para mejorar o para crear una nueva variedad, entonces vamos a necesitar variabilidad genética. Si por ejemplo quieres conseguir unas plantas que den unos frutos, unos melones, pongamos por caso, más grandes, vas a necesitar que haya cierta variabilidad en cuanto al tamaño de los melones, para ir seleccionando cada vez los de mayor tamaño. Si no existe nada de variabilidad para este carácter,
por mucho que selecciones, no conseguirás lo que te has propuesto. Cuando no hay nada de variabilidad, se pueden utilizar otros métodos genéticos para conseguirlo. Más adelante, en futuros vídeos, iremos ahondando en todo esto. Pero esto te lo digo porque las variedades comerciales generalmente son muy homogéneas, a diferencia de las variedades tradicionales. Por eso, si quieres emprender una mejora de una variedad o quieres crear una nueva a partir de otras, yo te sugiero que no partas de variedades comerciales, justamente por esto, porque son mucho más homogéneas. En cambio, parte de variedades tradicionales que te van a servir como una base mucho más sencilla. Y ahora, y así, vamos a ver esos consejos que queremos darte para que tengas éxito al seleccionar tus semillas. Estos los hemos escogido de entre los errores más habituales con los que nos encontramos al ver cómo la gente guarda sus semillas, o incluso muchos de ellos los habíamos cometido nosotros mismos en el pasado. Lo primero, más importante, que ya te lo he dicho, fíjate en la planta entera y no solo en un fruto. Y lo segundo, que también te lo he dicho, hay que descartar siempre, como he hecho yo con esta albahaca de hoja lisa que había salido entre medio. De lo contrario, vamos a perder la variedad muy rápido. Y en cuanto al descarte, plantéate que tal vez es necesario descartar más de una vez durante el cultivo. Por ejemplo, en una lechuga, igual quieres descartar primero las plantas que no hagan una hoja suficientemente grande o del color que tú quieres. Ese sería un primer descarte, pero luego habrán algunas que florezcan muy pronto. También podrías descartar estas para ir consiguiendo que la variedad tarde más en brotar, tarde más en florecer y así tenga una cosecha más larga. Pero no te pases con esto de descartar. A lo que me refiero es también un error muy habitual: descartar las semillas que germinan un poco más tarde. No hagas esto, porque en muchas ocasiones los híbridos que se han generado por un cruce accidental que no pretendías germinan mucho más rápido que las semillas que son de nuestra variedad real. Sucede en muchas ocasiones que alguien elimina todas las plantas que han tardado un poquito más en germinar y luego durante el cultivo se da cuenta de que solo tiene híbridos que han surgido de cruces que no pretendía. Por eso espérate un poquito más antes de hacer los descartes. Se trata de encontrar ese punto medio, ni en el semillero ni esperarte hasta el final. Hazlo cuando estés seguro de los caracteres que está mostrando la planta. Puedes descartar muchos caracteres a la vez. Por ejemplo, yo podría descartar esta planta porque tenía las hojas lisas, que apareciera una al lado con las hojas de color morado, pues también la descartaría, que apareciera otra con otras, pues todos esos caracteres los puedo descartar a la vez. Lo que no debería hacer es seleccionar más de uno o dos caracteres a la vez. ¿Ves? Y por eso es importante diferenciar lo que es la selección de lo que es el descarte. Cuando descartamos no pasa nada por hacerlo todo de golpe, pero si seleccionamos un montón de caracteres a la vez, por ejemplo, quiero cambiar el tamaño de los frutos y su color y la resistencia a los hongos y que las hojas tengan otra forma, lo más probable es que no tengas éxito. El porqué de esto lo iremos entendiendo en los futuros vídeos, pero de alguna forma quédate con la idea de que hay genes que están asociados entre ellos. Por lo tanto, no puede ser que cambies una cosa sin afectar a las otras. Debes ir poco a poco. Escoge un carácter o máximo dos cada vez, y cuando los tengas fijados, entonces plantéate un nuevo reto de uno o dos caracteres más. Más errores que vemos habitualmente. Uno de ellos tiene que ver con mutaciones o caracteres especiales que surgen de golpe. Podría ser que a mí
esta planta me hubiera gustado por algún motivo y la quisiera conservar para sacar semillas. Eso está muy bien, puedo hacerlo, pero debería aislarla del resto del cultivo, o de lo contrario, probablemente no consiga fijar estos caracteres y por otro lado contaminaría mi variedad y la perdería en poco tiempo. Otro error muy común, no considerar los factores ambientales. Puede ser que haya unos tomates en una planta enormes, muy distintos a los demás. Bueno, eso no quiere decir que sean por motivos genéticos. A lo mejor esa planta ha recibido unas mejores condiciones, más fertilización, más exposición, más agua, una mejor temperatura. Antes debemos descartar todos estos condicionantes para llegar a pensar que puede deberse a la genética de esa planta. Esto sucede muy habitualmente con lo que se llama efecto borde. Cuando cultivamos un grupo de plantas, las que están en el perímetro siempre suelen estar más sanas, más desarrolladas, más vigorosas que las que están en el centro, porque tienen menos competencia, más exposición y además suelen tener mejores condiciones. Por eso, una planta que presente muy buenas características en el perímetro no es seguramente muy importante, pero una planta que consigue mostrar muy buenas características en el centro de un cultivo, eso sí que es algo interesante que deberíamos seleccionar. Ten en cuenta que hay plantas que de forma espontánea generan más semillas que otras. Si tú cosechas las semillas de todas las plantas por igual, inmediatamente y sin saberlo, lo que estarás haciendo es seleccionar aquellas que producen más semilla. Esto podría estar muy bien en casos, por ejemplo, como el maíz, que guardando mazorcas de todo el cultivo, lo que estarías haciendo es seleccionar las plantas más productivas. Una selección lenta, pero una selección al fin y al cabo. Pero hay otros cultivos en los que esto no puede no interesarte en absoluto. Imagínate, por ejemplo, unas sandías. Si tú cosechas las semillas de todas las sandías de tu cultivo, poco a poco irás haciendo que tus plantas, tus futuras generaciones produzcan más y más semillas. Un error también que nos encontramos mucho, es muy habitual. En la temporada de verano, cuando acaban las heladas y sacamos nuestros semilleros al exterior, entonces puede suceder que venga una de esas heladas tardías o algunas condiciones que hagan que se pierdan las plantas que acabamos de poner en el huerto. Y puede que tengamos otra remesa esperando aún en el semillero, justamente las plantas más lentas, aquellas que han tardado más. Bueno, pues si hacemos eso, estaremos seleccionando plantas con una germinación lenta. Tenlo en cuenta. Otro caso controvertido o dudoso sería guardar las semillas de las plantas voluntarias. Entendemos por plantas voluntarias aquellas que sin haberlas sembrado o sin recordarlo han aparecido en un lugar del huerto. Mi consejo es que no guardes semillas de ese tipo de plantas por precaución, porque podría ser que hayan aparecido ahí a destiempo porque tienen un mecanismo de dormancia que ha hecho que la semilla esté en un letargo durante largo tiempo, y ese sería un carácter que no querríamos seleccionar. Entonces, esto es muy importante sobre todo para algunos cultivos, porque sus ancestros, sus plantas silvestres, sí que tenían estas dormancias. Esto sucede en la mostaza, en la lechuga, en los pepinos, por ejemplo. Son plantas que en estado silvestre pueden tardar varios años en germinar. Podría ser que esa planta voluntaria fuera una que ha recuperado, que ha vuelto a expresar unos genes de sus ancestros que estaban ocultos o que no se habían expresado. Así estaríamos justamente retrocediendo cientos de años el trabajo que se ha hecho con la domesticación de plantas silvestres. Y por último, un consejo muy importante. Si tu variedad da una cosecha
prolongada durante la temporada, entonces no escojas semillas de un solo momento. Hay muchos cultivos que consiguen este efecto de largas cosechas a base de la suma de individuos que cada uno produce en un momento concreto, pero cuando se juntan dan una cosecha muy amplia. Si tú solo coges semillas en un momento, pongamos por ejemplo de una judía, entonces lo que vas a hacer la siguiente generación es que la temporada de cosecha de golpe en una sola generación haya pasado de unos cuantos meses a unas pocas semanas. Podríamos hablar mucho más sobre la selección y de hecho lo haremos, porque es un aspecto muy importante de cómo guardar nuestras semillas. Iremos viendo cosas en los futuros vídeos. De hecho, para ser un experto en obtener semillas, en crear nuevas variedades, en mantenerlas y todo lo que tiene que ver con la reproducción de las variedades del huerto, simplemente necesitaríamos dominar unas 10 técnicas y de todas ellas la selección es la más importante, la primera. Y seguro que nos encontramos muchas más veces con ellas. De momento vamos a dejarlo aquí, que creo que hemos dado ya bastante información importante y que hace falta poner en práctica y procesarla. Bueno, espero que hayas aprendido con este vídeo y nos vemos en el siguiente.